A la hora de elegir una carrera profesional resulta esencial contar con los datos de empleabilidad, es decir, cuáles son las carreras donde más cuesta conseguir trabajo. Según los datos de mifuturo.cl del Mineduc, la carrera de teatro en 3 universidades distintas es la que presenta las peores cifras. La vereda del frente, fonoaudiología, es la que registra los mejores porcentajes a la hora de conseguir empleo. Porque esto es noticia. Bien, nos acompaña María Angélica Zulik, gerente general de Laborum.com, para hablar precisamente de esta empleabilidad y de qué carreras se pueden ser más beneficiosas que otras a la hora de buscar trabajo. María Angélica, muchas gracias por acompañarnos. Hola a ustedes, un agrado estar acá hablando de estos temas que ya se nos aproximan las épocas Sí, ya pues. en que empieza PSU, carreras, postulaciones, etcétera. Así que María Angélica, quiero comentar lo que decíamos al inicio. Estas carreras de teatro del área audiovisual, tenemos en los 3 primeros lugares 3 carreras de teatro que presentan una empleabilidad que no supera el 28%, siendo la menor la que presenta un 17%. Así es. ¿Tiene que ver quizás con aquella aspiración por parte de los jóvenes de pensar que el mundo de la televisión es tan fantástico, que los sueldos son tan millonarios y que finalmente todos se pueden ser famosos? o sea, aquí tiene que ver, Gaby, con varios factores. Mira, nosotros cuando hablamos de empleabilidad es bueno también que nuestros televidentes sepan qué es la buena empleabilidad. Sí. Estamos hablando de carreras que tengan sobre, ojalá, el 75% hacia arriba, las que tienen el 90% bien, digamos, negocio redondo, porque tienen una fuerte demanda en el mercado y van a tener empleabilidad rápida. Pero claramente es importante señalar que cuando una carrera no tiene una empleabilidad alta, significa que no hay también una alta demanda en el mercado. La demanda la generan, ¿cierto?, las instituciones que requieren los profesionales. Cuando tú me dices, por ejemplo, teatro, a nosotros coincidentemente en los estudios que tenemos de Laborum, nos coincide que varias carreras humanistas, ¿cierto?, son las carreras, llamémosle, de menor empleabilidad o peor pagadas, llamémosle también así. O sea, además Entonces, de que se dificulta la opción de encontrar trabajo, además tienen son este componente de que son mal pagadas. Es muy coincidente. Es claramente Ya. el match está. Entonces, de alguna manera, en el caso de teatro que tú me preguntabas, es obviamente, hay ciertas modas, pasan de repente durante ciertos periodos, ciertas modas de ciertas carreras. Nos pasó también con el tema de los famosos estudios de chef, etcétera, durante Sí. un cierto periodo de tiempo, donde las carreras no necesariamente una empleabilidad es por un tiempo temporal, tiene que ser por una continuidad. Esto estamos hablando de 2 a 3 años, la continuidad de la demanda de una carrera en el medio laboral. Entonces, cuando nosotros vemos, para nosotros también, al igual que teatro, lo que tú estabas diciendo, también está, por ejemplo, trabajo social. Sí. Está también periodismo. Periodismo también es una de las carreras que increíblemente tiene una baja empleabilidad, pero depende de un factor que a lo mejor en teatro no lo tiene. Suponte tú un periodista que tiene a lo mejor una renta promedio al salir, a egresar de una carrera de periodismo. Al primer año estamos con rentas de 400, 450 por ahí. Si tú vas al 5.º año de egreso, esa renta debe estar en 650, 700, no más que eso. O sea, la variación hacia arriba es muy poca. Si te vas a una ingeniería comercial, a una ingeniería civil industrial, a derecho, psicología incluso, que está teniendo una alta demanda, nosotros podemos tener márgenes donde sales de la universidad ganando ya 1 millón de pesos y a los 5 años de egreso estás ya llegando a los 3 millones de pesos. Entonces las diferencias son amplias. Y también hay que tomar en consideración la universidad de la cual se regresa. Por ejemplo, tenemos dentro de los listados carreras como Derecho, que Sí. uno pudiese pensar que tienen una alta empleabilidad, pero aparecen dentro del listado en ciertas universidades que no superan el 50% de empleabilidad. Aquí, fíjate, pasa, a ver, en el mercado esto todo depende, y te voy a llevar un tema antes de contestarte esa pregunta. Aquí hay un tema de vocación. Justamente Cuando quería tú apuntar a tienes, eso. o sea, yo creo que esto es para los jóvenes, todos los que nos están escuchando lo vivimos nosotros. Aquí el tema de la vocación uno no puede ponerle en cuestionamiento. La carrera puede ser más demandada, menos demandada, mayor empleabilidad, menos empleabilidad, pero si tu vocación es estudiar esa carrera, hay miles de razones. Hoy día cuando tú eliges un profesional que tiene que entrar al mercado laboral, no solamente son las habilidades técnicas, las competencias técnicas, tienes todas las competencias de habilidades blandas. ¿Cómo? Es decir, trabajar en equipo, liderazgo, supervisión, etcétera. Un periodista que tiene incluso una carrera que al 5.º año de ingreso todavía está en rentas bajas, pero ¿qué pasa si se especializa, por ejemplo, para ser un community manager? ¿Qué se pasa si se especializa para ser un web manager en una empresa? Obviamente diversificas tu gestión y tienes posibilidad de tener mejores ¿De qué rentas y mejor manera, empleabilidad. de qué manera se puede compatibilizar la vocación con la empleabilidad? Es decir, encontrar primero un trabajo y que además ese salario no sea
tan malo como se podría esperar y que además con el correr de los años no sigue estancado en aquel primer sueldo que tuve cuando comencé a trabajar. O sea, aquí los factores diferenciadores, Gaby, son importantes. La universidad, primero tú tienes que informar muy bien dónde estudias. Y tú tienes que saber que no solamente vas a estudiar en una universidad, hay temas de costo, hay temas de pago, ¿cierto? De colegiatura, de becas, de créditos, etcétera. Pero tienes que basarte. Hay ciertas carreras que para ciertas universidades son mucho más demandadas en el mercado que otra universidad. El caso de las ingenierías comerciales. Hay muchas empresas que demandan muchos más ingenieros comerciales de las universidades tradicionales, otros demandan de universidades privadas. Tienes que saber bien cuál es la universidad, si está certificada o no está certificada, que la malla curricular que te está entregando está validada en el mercado. Hay algunas universidades que tienen un seguimiento de los egresados, hay departamentos que se preocupan también de aquello, y muchos de ellos tienen un catastro de más o menos cuáles son los porcentajes carrera por carrera. Importante revisar eso entonces a la hora de hacer una elección. Ya, hoy día hay diferencia de cuando nosotros estudiamos, yo por lo menos, tú eres más joven que yo, pero cuando estudiamos en la universidad no había la cantidad de información que hoy día. Tú hoy día entras a Mineduc, entras a las mismas universidades. Tienes una gama importantísima de información que tienes que tener al momento de tomar una universidad. Primero por las certificaciones, tú sabes que eso hoy día es un tema clave. Pero por otro lado también, Gaby, yo quiero dejarte sobre la mesa en que una carrera puede ser más o menos demandada, pero depende de la persona. ¿Cuál va a ser? Depende de la persona cuál va a ser su aspecto donde se va a poder diferenciar en el mercado con un mayor o menor renta. Va a depender también mucho de la persona. Esto va por el desarrollo de que tú tienes que tener, asumir riesgos, aprovechar las oportunidades laborales, postular a las empresas que realmente te necesitan. Pues si tú ves, por ejemplo, tú eres un periodista y tienes una capacidad de entrar en community manager, van a una empresa donde seas una persona validada para eso. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Egresan de las universidades, ¿cierto? Con una carrera que incluso puede ser altamente demandada, pero si tú eres un profesional que tiene solo habilidades técnicas y no tienes nada de habilidades blandas, te va a costar mucho dirigir equipos, te va a costar mucho lograr objetivos. Entonces, si bien es cierto, preocuparse del empleo de una carrera es muy importante al momento de tomar una decisión de una universidad y de una carrera, porque tenemos que proyectarnos. Lo que no queremos con esto es que hayan frustraciones posteriores. Si decidiste por tu vocación estudiar teatro, bienvenido, porque es tu vocación, pero prepárate que tienes que saber que al primer año, qué va a pasar al segundo, al tercero y al cuatro. O sea, para que tú no generes expectativas en torno a tu propia persona que te pueda generar después el partir que estudiaste teatro y terminaste trabajando como ejecutivo de venta. Te queremos agradecer, María Angélica, por estar junto a nosotros, y para despedirnos a ti también, para hacer la pausa, me quedo solo con un tuit de Leonardo Vargas que dice: la vida laboral dura más de 40 años. Así es. Condicionar esa elección solo a la renta y no a la vocación es un error irreparable. Absolutamente, es lo que estábamos hablando, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues María Angélica, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. A ti, gracias. Pausa y volvemos. Quédese y escríbanos al hashtag Esto es Noticia. Sensación de inseguridad en nuestras calles, robos a personajes del deporte y la política, asaltos en restaurantes a mano armada y a plena luz del día, robos con violencia que en el último tiempo tienen un factor común: los adolescentes, jóvenes que delinquen sabiendo sobre las bajas penas y las escasas sanciones. Nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo está, senador? Hola, Gabriela. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti, al contrario, por darme la oportunidad de conversar con todos los telespectadores. Senador, senador, le quería preguntar directamente por la responsabilidad penal adolescente que existe hoy en nuestro país, y lo atribuimos principalmente a una ley. Sabemos que está siendo evaluada en la Cámara de Diputados y que podría sufrir ciertas modificaciones por este departamento de evaluación de la ley que existe, pero ¿ese es el problema o uno de los principales problemas que están afectando a nuestro país en materia de seguridad, las escasas sanciones para los adolescentes que delinquen? Es uno de los problemas, sin duda. La ley de responsabilidad penal juvenil, cuando se hizo, hubo varios parlamentarios, para ser bien franco, de gobierno y oposición de la época, que señalábamos que nos parecía que esta no era una buena ley. ¿Es muy garantista? Es que la ley falla en lo más importante, y es que no tiene contemplado un proceso cuando se trata de un menor de edad que comete delitos de reinserción social que sea real
y que permita sacarlo del mundo delictual, porque cuando hay un niño de 14 años que comete un delito, el primer deber del Estado es acercarse a ese niño y a esa familia a través de lo que se llama la terapia multisistémica, tomarlo, primero que el niño tenga conciencia de que lo que está haciendo es malo, y en segundo lugar, rehabilitarlo y sacarlo del mundo delictual para que termine sus estudios, para que el niño finalmente se transforme en una persona útil para la sociedad. Es un trabajo que en Chile no ha progresado por dos razones. En primer lugar, porque las coberturas del programa de terapia multisistémica, que es un muy buen programa, tiene un 70% de rehabilitación, siempre son muy bajas. Es muy acotado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque finalmente los gobiernos, esto es una cuestión que se va a resolver en todo lo que es evitar que los niños entren al mundo del delito en 6, 7, 8 años. Entonces, como que los gobiernos lamentablemente tienen una visión cortoplacista y dicen, bueno, si a mí no me rindo fruto, yo tampoco estoy dispuesto a invertir en el futuro. Y en segundo lugar, porque la ley de responsabilidad penal juvenil no tiene ni la infraestructura ni las normas que aplica, francamente son absurdas. O sea, el Sename, bajo este punto de vista, no tiene tampoco ni las condiciones, ni los atributos, ni la implementación para poder sacar a estos niños adolescentes de la delincuencia. No las tiene, y lo peor es que cada vez que un niño entra en el mundo delictual, como sabe que le sale gratis seguir robando, porque vuelve inmediatamente a la calle, entonces no tenemos ni un proceso que se haya hecho en serio, de verdad. Y esto requiere una política de Estado en que, más que andar peleándose entre gobierno y oposición respecto de echándose las culpas uno a otro de quién tiene la razón, lo que corresponde es que frente a los altos niveles de delito que tenemos en Chile, que se concentra básicamente en dos, que son los robos con violencia y el narcotráfico, es evidente que en esa materia lo que la gente está pidiendo a grito es que las autoridades, en vez de andar peleándonos entre unos y otros, hagamos un poco lo que nosotros humildemente estamos tratando de hacer, que con la campaña Juntos contra la Delincuencia. Fíjate que ya tenemos más de 40.000 adherentes. Mostremos Sí, por supuesto. este flyer, este tríptico que usted nos entregó, Juntos contra la Delincuencia. Llegó el momento de trabajar, Juntos contra la Delincuencia.cl. Usted me contaba, senador, de que incluso esto tiene apoyo de distintos sectores políticos. ¿Hay una conciencia generalizada, entonces, senador, de que no se está haciendo bien la pega en materia de seguridad? Yo creo que, afortunadamente, existe hoy día una amplia mayoría de autoridades que se dan cuenta que los gobiernos anteriores, más allá de sus buenas voluntades, han actuado con errores en esta materia y han fracasado en el objetivo de disminuir los delitos, unos con mayor resultado, otros menor, pero el resultado concreto te lo voy a dar en dos cifras que son simplemente lapidarias. El año pasado en nuestro país hubo 336.000 casos que se investigaron por la Fiscalía respecto de robos violentos, que representan al 93% del total de robos investigados, o sea, 9 de cada 10 que se archivaron sin resultado. Entonces no es un problema de los medios de comunicación, cuando dicen, mire, que los medios de comunicación inflan este tema, no, cuando tú tienes que 9 de cada 10 robos que se investigaron concluyeron sin ningún resultado, la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo de pedir que le resuelvan el problema. La segunda cifra que tú tienes muy dura es el hecho de que en Chile en este momento hay 66.000 prófugos de la justicia por delitos graves. Es una cuestión insólita. Y el tercer resultado, que a mí me parece el más alarmante, que entre el año 2007 y el año 2013, el número de villas y poblaciones y sectores en que hay tráfico de droga en Chile aumentó, te voy a dar la cifra exacta, de 402 a 1.660. Entonces, tráfico de droga y simultáneamente robos violentos son dos delitos que están disparados. Entonces, frente a esto, Gabriel, uno tiene dos maneras de enfrentarlo. Ponerse a pelear respecto de quién lo ha hecho más mal. A lo menos nosotros tomamos un camino distinto. Formamos un movimiento que se llama Juntos contra la Delincuencia, que ha logrado una adhesión transversal como yo nunca lo imaginé. Y esta adhesión, senador, se traduce en que ustedes, como agrupación, van a proponer medidas, proyectos de ley, normativas nuevas, para poder, en parte, solucionar este tema. Hay 10 medidas que se están proponiendo, que son normas que se están discutiendo en este momento en el Congreso. Y que, por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es una legítima presión, y lo hago a la mejor buena fe, para que el gobierno le dé suma urgencia, así me lo ha dicho hoy día la ministra de Justicia, que lo va a hacer, cosa que me alegra mucho, para sacar las leyes, porque lo que resulta inconcebible es que, sabiendo el alto número de delitos que hay, se nos tranquen las leyes. Entonces, cuando nosotros formamos este movimiento, primero, hoy adhieren 21 gremios, creo que es inédito. Fíjate que aquí están, desde la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que es la CONAPYME, la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, Transporte Escolar,
los panaderos, transporte de pasajeros, pequeña industria, dueños de camiones, comercio. Hay preocupación en estos gremios, pero también hay preocupación en la gente en las casas. Tenemos un tuit, senador, que también da cuenta de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Vamos a revisarlo inmediatamente. Ahí nos escribe Alejandra Méndez. ¿Existen suficientes cárceles o instituciones para apresar a los delincuentes y o rehabilitarlos? Nos queda poquito tiempo, senador, si nos puede responder esa pregunta. No, no existen. Esa es una de las medidas que hay que tomar. Por eso nosotros proponemos 10 medidas, pero la gente nos incluye muchas medidas. Por ejemplo, quien mandó ese correo tiene toda la razón, perdón, ese tuit, tiene toda la razón del mundo. Entonces nosotros lo que tenemos es una adhesión masiva donde hay parlamentarios de la nueva mayoría que han adherido y que es muy importante, encabezado entre otros por Matías Walker, por Pilowski, por Sabaj, de la Alianza, por Marcela Sabat, por qué sé yo, ahí tenemos, para que no después no me digan, está Gonzalo Fuenzalía, Arturo Esquella, Daniel Farca, es que yo los nombro porque han confiado mucho. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo siento que hay como una responsabilidad si personas de distintos signos políticos, en algo que encabeza un parlamentario, que yo soy uno más en esto, que no hace un provecho político, porque yo creo que ahí es donde empiezan las desconfianzas. A ver, ¿qué hay detrás de esto? Yo les puedo decir que lo único que hay es la convicción de alguien que ha dedicado muchos años a la seguridad ciudadana a decirles que tenemos que trabajar en esto juntos, y por eso la campaña no se llama No Más Delincuencia, se llama Juntos. Senador, le agradecemos por estar junto a nosotros, por entregarnos también esta información. Estaremos atentos a las medidas que usted nos nombraba y la estaremos analizando. Sí, ya lo hicimos, termino en 30 segundos. Hicimos Santiago, Rancagua, hoy día Valparaíso con el alcalde Castro, hacemos Temuco, como recorrer todo Chile, y adhiera por favor a juntoscontraladelincuencia.cl, y si hacemos algo mal, dígalo. Si usted tiene una buena idea, dígalo también. Y yo creo que por fin vamos a poder tener medidas que nos permitan vivir, porque esta es la realidad, en el legítimo derecho ciudadano, cualquiera sea tu ideología, tu pensamiento, tu religión, en paz social y tranquilidad. Gracias, senador Alberto Espina, le agradecemos. Que te vaya súper bien, muchas gracias. Gracias. Pausa comercial y volvemos, quédese. La burbuja, ese es El gran gigante chino pasa por un mal momento económico. Su desaceleración es evidente y las medidas de reactivación no han sido suficientes. Sin ir más lejos, ayer la bolsa de Shanghái sufrió el peor desplome de los últimos 8 años. Se hasta investigarán posibles irregularidades en la caída bursátil. En nuestro país, el cobre a la baja, el dólar al alza y la preocupación de que el principal comprador de cobre en el mundo siga con sus cifras económicas a la baja. Nos acompaña Eric Handel, director del Instituto de Economía de la Universidad Gabriela Mistral y consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Encantado. ¿Qué va a pasar con este gigante asiático, profesor? ¿Es para preocuparnos el hecho de que sigan desacelerados y nos sigan comprando menos cobre? Claro, sí y no. Yo creo que los chinos en general tienen muchos recursos, tienen... es una economía que tiene más de 3 trillones de dólares en reservas, las reservas más grandes del mundo, tiene una de las tasas de ahorro más altas del mundo, entonces tiene mucho margen de maniobra. A pesar de que las cifras de crecimiento ya no sean de 2 dígitos. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, a ver. Sí, apaguemos lo mejor. Sí, ahí, sí. Perfecto. En ese sentido, básicamente, China era una economía que estaba con una estrategia de crecimiento hacia afuera, un crecimiento impulsado por las exportaciones. O sea, ellos producían y vendían. Producían y vendían al resto del mundo. Perfecto. China se transformó en los últimos años en la factoría del mundo. Prácticamente la gran mayoría de los bienes industriales que se producen en el mundo se producían en China. Nos acostumbramos al Made in China. Made in China. Y eso en el fondo era lo que alimentaba estos gigantescos ritmos de crecimiento. La otra gran característica que tenía China es que la economía china invierte casi la mitad de su ingreso, lo cual es una locura, es el récord absoluto. Hasta antes de ello los japoneses habían tenido un récord en que invertían el 30% del PIB. Y ahora los chinos llegaron al 50%, o sea, entonces tanto su ritmo de inversión como su ritmo de crecimiento exportador eran gigantescos, y eso era lo que impulsaba estos ritmos de crecimiento tan grandes, que fue un poco lo que se dio a llamar el milagro económico chino, que en las últimas décadas creció prácticamente al 10% promedio. Y ahora esto cambia. Y o sea, cada 7 años China duplicaba su ingreso, lo cual era una locura. Ya. Ahora esto está cambiando,
en sentido de que se dieron cuenta que no era posible sostener una tasa de inversión tan alta. Y lo otro que está pasando con la desaceleración que está teniendo el mundo, la estrategia de seguir avanzando en exportaciones está siendo revisada en un cambio en que se quiere darle más importancia al consumo interno, que eso es lo que Xi Jinping básicamente planteó en el último congreso del Partido Comunista Chino. Y cuando hablamos de consumo interno, ¿hablamos de producción interna también? De producción interna para consumo interno. Lo que pasa es que el consumo, para cualquier país normal, el consumo ocupa entre el 70 y el 80% del ingreso. En el caso de China es como un tercio, es muy bajo. Entonces China tendría que duplicar proporcionalmente a su ingreso su consumo para parecerse al resto de los países. Entonces, en el fondo, esto requiere una reorientación de la industria hacia más consumo, hacia más bienes de consumo para mejorar el nivel de bienestar del pueblo chino. Y profesor, confírmeme Y usted, disminuir la inversión. confírmeme usted lo siguiente, como están priorizando el consumo interno y también la inversión interna por lo pronto, Sí. ¿se despreocupan de las importaciones que ellos tenían en algún momento a la hora de comprar productos tan importantes para nosotros como el cobre? A ver, lo que pasa es que el cobre, sí, a nosotros nos pega por ese lado. La inversión que hacía China, especialmente lo que era electrificación, lo que era construcción de vivienda y todo, es muy intensiva en cobre. Entonces esto hizo que China, de los 21 millones de toneladas que se consumieron de cobre el año pasado en el mundo, más de 9 millones la consumieron los chinos. O sea, en otras palabras, China estaba consumiendo casi la mitad de todo el cobre del mundo. Y como cuando no, es una economía que es el 10% de la economía del mundo, consumiendo la mitad del cobre era desproporcionado. Y como no hay actividad en China, finalmente no hay construcción, no se necesita electrificar nada, no se compra cobre. Entonces, ¿qué les pasó? Con todos estos cambios y en general, los chinos es un pueblo muy ahorrativo que no tenían que invertir. Entonces, a medida que el gobierno ha ido abriendo espacios de inversión, se ha ido generando verdaderas burbujas. Entonces, hace 2, 3 años atrás, se generó una burbuja inmobiliaria de proporciones, en el fondo. Muchos créditos y se privatizaron las casas, porque originalmente todas las casas eran del Estado. Eso se permitió que las casas fueran privadas y se generó construcciones de vivienda y todo, se generó todo un boom inmobiliario que parece que se les pasó la mano y quedaron, a veces algunos dicen, exagerando, barrios o ciudades enteras sin ocupar. Profesor, Entonces, tenemos opiniones de la gente. En sus casas hay interés por lo que ocurre con nuestra economía, lo que ocurre también con las exportaciones de nuestro país. Vamos a revisar el siguiente tweet aquí en nuestra pantalla. Mary nos escribe: con todo esto de caídas de acciones tanto en China como en otros países, de rebote, ¿qué pasará con nuestros fondos de pensiones? Claro, esto es aterrizándolo directamente sobre en nuestra economía local, pero ¿puede sí. tener algún tipo de repercusión? Sí, podría ser. De hecho, nuestros fondos de pensiones están muy diversificados, pero en general están concentrados los fondos de pensiones bastante en lo que es mercados europeos, mercado americano, y en el fondo no están tan cargados a las bolsas chinas. O sea, en ese sentido, de hecho, la bolsa china no hay mucho acceso para no chinos. O sea, en el fondo, China todavía mantiene algunos mercados bastante cerrados. Y en ese sentido, lo último que acaba de pasar fue una apertura que hicieron de la bolsa y de muchas compañías que se empezaron a transar. Y esto hizo que generó una burbuja que se trasladó la burbuja inmobiliaria hacia una burbuja bursátil. Y resulta que en el último año la bolsa de Shanghái subió más de 150%. O sea, si alguien hubiera comprado 100 yuanes en acciones chinas y lo hubiera vendido un mes atrás, habría tenido 250, o sea, 2,5 veces lo que invirtió. Profesor, nos quedan 30 segundos exactamente. ¿Qué le recomendaría a usted a quienes nos están mirando en la casa a la hora de hacer ciertas inversiones, comprar o no comprar dólares? Sí, a ver, lo que se traduce todo esto al final es que China se está desacelerando. China se está desacelerando y en el fondo la demanda por cobre está cayendo y por lo tanto nosotros tenemos que hacernos la idea de que el precio del cobre va para abajo,
que se acabó este famoso superciclo de precios. Yo creo que en el fondo teníamos un tremendo precio del cobre y eso significaba que el dólar en Chile estaba barato. Al caer el cobre, el dólar sube. En el fondo yo creo que estamos volviendo a la realidad. O sea, a la triste realidad. En el fondo, si uno toma en cuenta los precios promedios históricos, el cobre en promedio ha sido en los últimos 100 años en torno a $1.80. Y nosotros llegamos a tener precios del cobre $4. Por eso ahora ya se vuelve la realidad del valor del cobre habitual. Profesor, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. Encantado. Que esté muy bien. Gracias. Pausa comercial y volvemos. Quédese. Disfrutas todos tus momentos con los nuevos planes Pro de Claro. Pórtate a Claro con el plan Pro 8 GB y 800 minutos. Además, con redes sociales sin gastar tus gigas. Ver y escuchar más de lo que más te gusta con Claro es posible. Vamos con otras cosas. El Team Chile finalizó su participación en los Juegos Panamericanos en la 11ª posición del medallero, 2 puestos más arriba que en Guadalajara 2011. Así, la delegación chilena obtuvo 29 preseas en total, 5 de oro, 6 de plata y 18 de bronce. Hacemos un balance sobre la participación de nuestro país en los Juegos Panamericanos con el vicepresidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela, por invitarnos y saber qué es lo que pasó en Toronto, aparte de las cifras que tú das realmente, porque estamos contentos, aparte de las cifras, estamos contentos. Nosotros fuimos con 320 deportistas, más de 500 personas en la delegación, con entrenadores, médicos, kinesiólogos, dirigentes, y para nosotros el balance es muy positivo, es muy alentador, porque realmente siempre viene la comparación con el anterior, pero hay que tener presente que tuvimos un Santiago 2014, en marzo del 2014, en el cual ahí nos medíamos a nivel sudamericano, pero nosotros por lo tanto teníamos claro que íbamos a tener medallas de oro nuevas, que quizás antes no las teníamos. Por ahí va la meta también, Miguel Ángel, aumentar la cantidad de preseas de oro en esta competencia, porque claro, se disminuye en el total en comparación con el año pasado, con Guadalajara, pero se aumenta en las medallas de oro. Bueno, lamentablemente el medallero se mide, partimos por las de oro. Sí. ¿Ah? De hecho, esa es la posición que se ubica en general. Esa es la posición, la 11ª posición tiene que ver con las de oro y no tiene que ver con las totales, con las 29 totales. Sin embargo, hay un tema que a veces no lo sabe toda la gente. Entre el puesto 4º y el 8º no reciben medallas, pero reciben diplomas. Y nosotros antes habíamos recibido 15 diplomas y ahora llegamos sobre los 50 diplomas. O sea, tenemos deportistas que no llegaron al podio, pero sí llegaron a los diplomas. O sea, quiero decir que llegaron al 4º, al 5º o al 6º lugar. Y por lo tanto, dando los pasos para el próximo sudamericano, que va a ser en Cochabamba el 2018, o pensando el 2019 en Lima, en los Panamericanos, se nos van ya produciendo expectativas de que a lo mejor podemos tener mejores oros, más oros, en esos Panamericanos y en Cochabamba 2018. Miguel Ángel, es difícil practicar deporte en nuestro país. Sabemos que hay una serie de elementos que juegan en contra del trabajo que realizan los deportistas. Ustedes mañana van a ser recibidos por la presidenta en La Moneda. ¿Va a haber solicitudes de un nuevo centro para los deportistas después de la polémica que surgió por el tema de Juan Pinto Durán y el lugar donde tienen los deportistas acondicionados para practicar su disciplina? Bueno, nosotros tenemos el centro de entrenamiento olímpico, nuestro CEO, que es del Comité Olímpico, y esto de la polémica vino por el Pinto Durán, que no tiene nada que ver con nosotros. Y yo creo que lo que más, por lo que observé desde Toronto, que discutían, era el tema de mejorar las condiciones del CAR, sí, el Centro de Alto Rendimiento que está en el Estadio Nacional, y que donde está el hotel, básicamente, donde quizá hay que mejorarlo. Ese hotel lleva varios años que se construyó y se necesita quizá ampliarlo, mejorarlo, condiciones. Yo soy ingeniero y me dedico a la construcción y te quiero decir de que
A lo mejor en ese momento las normas, por ejemplo, para discapacitados eran menos rigurosas de lo que son hoy día y se quejaban algunos discapacitados que solamente podían ocupar ciertas habitaciones. Bueno, esas son las cosas que hay que cambiar. Pero en general nosotros tenemos una muy buena infraestructura. Por supuesto que nos gustaría más que aquí en Santiago, serían centros de entrenamiento regionales. Yo creo que eso sí, porque si no los es una deportistas se falencia. tienen que trasladar desde sus ciudades, dejar sus ciudades, sus casas para llegar a estos recintos donde pueden ser albergados. ¿Y qué le pasa a usted cuando tiene que venir un empresario a sustituir los patines de uno de los deportistas que obtuvo uno de los más altos galardones en estos torneos? Bueno, es que, mire, no voy a hablar de este empresario, señor Farca, que gratuitamente y en forma muy espontánea él contribuye al deporte. Quizá a lo mejor nos falta comunicación porque realmente él pudiera formar parte de una mesa de trabajo que nosotros tenemos. Está el Plan Olímpico, que es una mesa de trabajo entre el Estado y el Comité Olímpico, y se distribuyen los fondos públicos que vienen del presupuesto de la Nación con los fondos privados que nosotros obtenemos a través de ADO y a través de Team Chile. Y ahí hacemos, en esa juguera, distribuimos los fondos. Quizás también este hombre podría sumarse y realmente los fondos de él poder distribuirlo de mejor forma. El tema de los patines, bueno, aparte que fue una desgracia para Emanuel Silva, es un tema muy puntual realmente. Yo creo que no amerita mucha discusión, aparte del tema de la delincuencia. Pero lo que sí me interesa dejar bien en claro es que todos los que se quieran acercar a colaborar con el deporte, hay canales. Está el Team Chile, se pueden hacer socios del Team Chile, y hay canales como el Plan Olímpico que también van a ser bien recibidos, y ADO Chile, y por lo tanto esta es una comunión donde está la empresa privada y donde está el Estado subsidiando precisamente al deporte, porque el deporte es un derecho que le corresponde a todos los chilenos. Y en relación a lo mismo, Miguel Ángel, en cuanto a los deportistas que deciden realizar de su práctica una actividad profesional, remuneraciones de por medio, algún tipo de pago adicional, me hablaban de que las becas es muy difícil mantenerlas, si es que no se consiguen medallas. Ese es un tema muy complicado porque efectivamente es bastante agresivo, es muy duro. La persona el deportista que sigue haciendo deporte no consiguió la medalla, incluso los que consiguen diplomas sí van a tener alguna ayuda, pero lo más importante también es otro tema que no lo hemos dejado fuera, que es la continuidad o después del deporte. Me refiero a que durante este tiempo, entre los 20 y los 30 años, este deportista, esta mujer que se dedica, incluso algunas como Gabriela Bruna, que llevó a su niñita, no tienen ISAPRE, no tienen, bueno, pueden tener ISAPRE, pero en términos personales. Bueno, eso lo estamos resolviendo, lo estamos viendo juntamente con el Ministerio del Deporte. Hemos avanzado bastante con el Ministerio del Trabajo también, y yo creo que en el corto plazo vamos a tener una solución para que ellos también obtengan beneficios sociales a través de las leyes sociales. Me refiero a un ISAPRE o me refiero a un FP, para que cuando dejen el deporte ellos puedan tener ya de alguna manera algo que les sirva para seguir su vida normal. Muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos despedimos, que esté muy bien, buenas noches, hasta mañana.